Bienvenidos otra vez. En la conclusión de nuestra sesión pasada, los tres amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, acababan de llegar para apoyarlo. Cuando estos tres amigos son presentados al final del capítulo 2, podemos leer que ellos lloraron por Job y se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches. Y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. En este momento de la historia, Job había perdido ya a sus hijos, a sus posesiones, y su salud estaba sufriendo, debido a las dolorosas llagas que le afligieron anteriormente en el capítulo 2. Fue bueno que los tres amigos de Job hayan oído hablar de su lucha y querido ir y condolerse de él, y consolarle. Sin embargo, los amigos de Job pronto empiezan a discutir con Job acerca de que el sufrimiento es un castigo por el pecado, y que la prosperidad es la recompensa por la rectitud. Ellos tratan de convencer a Job de que su sufrimiento debe ser un castigo de Dios, como resultado de algún gran pecado que él cometió. Job se defiende a sí mismo frente a las opiniones de sus amigos y expresa que hay evidencia en todo el mundo de que los malvados a menudo prosperan y de que los justos a menudo sufren. Él argumenta con sus amigos que no ha cometido ningún pecado horrendo que lo llevara a sufrir más que los demás. A medida que avanzamos en el libro de Job, los discursos de sus amigos empiezan a volverse repetitivos y más cortos. Para el capítulo 26, Job es el único hablando. Él ha sido capaz de argumentar que el sufrimiento no puede ser explicado por el simple principio de castigo y justicia, donde cada persona recibe lo que él o ella se merece. Las personas malas sufren y las personas buenas prosperan. Sin embargo, él sigue sin una respuesta del por qué está sufriendo. Hacia el final del capítulo 31, Job ha pintado una imagen de un Dios impredecible. Job cree que Dios gobierna los asuntos de los hombres, y lo hace muy sabiamente, pero todo parece ser arbitrario y al azar, de acuerdo con la perspectiva humana. Job aún no tiene una respuesta del por qué los justos sufren. En el primer versículo del capítulo 32 se lee: cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Sin embargo, no todos están conformes con dejar que Job permanezca en su propio pensamiento. Entre el grupo de hombres que están con Job está un hombre joven llamado Eliú, quien se ha mantenido en silencio hasta este punto, por respeto a sus mayores. En los versículos 6 al 10, Eliú reconoce su juventud y le implora a Job y a sus amigos que lo escuchen. Eliú provee una perspectiva completamente nueva de la situación, explicando que el sufrimiento de los justos no es una demostración de odio de Dios, sino más bien de su amor. No es un castigo de sus pecados, sino un perfeccionamiento de su rectitud. A lo largo de los siguientes 6 capítulos, Eliú contradice a Job y a sus amigos. En primer lugar, Eliú dice que los amigos de Job se equivocan al decir que el sufrimiento es la prueba de maldad, la cual ha sido su única explicación para el sufrimiento de Job. También en estos 6 capítulos, Eliú muestra por qué Job también está equivocado en su entendimiento del sufrimiento. El entendimiento de Job sobre la justicia de Dios era el mismo que el de sus 3 amigos. Sin embargo, debido a que Job insistió en que él era justo, no podía hacer que su sufrimiento concordara con la justicia de Dios. Eliú ve orgullo y arrogancia en partes de lo que Job ha dicho, y se lo hace notar. En el capítulo 33, versículos 8 al 12, Eliú se dirige a Job. De cierto, tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían: yo soy limpio y sin defecto, soy inocente, y no hay maldad en mí. He aquí que él buscó reproches contra mí, y me tiene por su enemigo. Puso mis pies en el cepo, y vigiló todas mis sendas. He aquí, en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. Eliú explica que a pesar de que Job es un hombre justo, él no es perfecto y sin pecado. Él hace notar que hay indicios de orgullo que han empezado a nublar la pureza de la vida de Job, una vez que fue agitada por su sufrimiento. Eliú finalmente concluye que la aflicción hace a una persona justa consciente de su subsistente pecaminosidad, y que Dios usa el sufrimiento para perfeccionar aún más a los que Él ama. En el capítulo 36, versículo 10, Eliú afirma que Dios despierta además el oído de ellos para la corrección y les dice que se conviertan de la iniquidad. Esto es reafirmado por el salmista en los Salmos 119, 71. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos.
Lo que esto nos muestra es que hay algunas dimensiones del amor de Dios que los justos solo pueden aprender a través de la aflicción y el sufrimiento. Por ejemplo, a pesar de que hemos escuchado desde pequeños que Dios nos ama, solo puede ser en nuestros momentos más duros de desesperanza y rechazo que nos hacemos conscientes de sus brazos de amor que nos rodean y experimentamos la forma en la que tiernamente nos sostiene. Es el fuego el que hace salir las impurezas del oro. Es el calor y la presión de las entrañas de la tierra los que hacen diamantes. Y a menudo son las situaciones intensas en nuestras vidas que llevan a la superficie las impurezas de nuestras naturalezas, que deben ser afrontadas. ¿Podemos encontrar el amor de Dios en un vecino o colega difícil que saca de nosotros nuestra impaciencia? ¿O en un diagnóstico que nos reta a confiar en Él? El autor de Hebreos alienta a sus lectores de una forma similar, recordándoles en el capítulo 12 de la Nueva Versión Internacional, iniciando en el versículo 6, que el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Continuando en el versículo 10, Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Eliú quiere que Job vea que permitir su sufrimiento sí concuerda con la naturaleza de Dios, porque es un acto de amor. Job no discute con Eliú. De hecho, no tiene la oportunidad de decir nada en absoluto, porque es en este punto que Dios finalmente rompe su silencio. Acompáñenos en las últimas 2 sesiones a medida que exploramos la importancia de la comunicación abierta de Job con Dios y la resolución final que Dios provee.